donde en el escenario aparecen los apóstoles, llega Jesús, hay un chico que cae al fuego y al agua, hay un papá desesperado que sale al encuentro de Jesús y se va formando todo un escenario y hay toda una enseñanza para el papá, para los discípulos, para la multitud. Amén. Y también en esta noche va a ser para nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y vieron, todos, si ustedes agarran, empiezan a buscar este relato, si usted lo busca en Mateo lo cuentan, lo busca en Marco lo cuentan, y lo buscan en Lucas y lo cuentan. Y ellos fueron como testigos. En esta noche todos somos testigos. Porque cuando terminamos la reunión, o si los veo el otro jueves, o los veo en la semana, cada uno me va a dar un relato de lo que se acuerda de esta noche. Cada uno me va a dar un relato distinto. Y en aquel entonces era lo mismo. Todos escribieron acorde a lo que pasó. Pero Marco descubre algo, lo escribe, porque él escuchó algo que parece que el resto no escuchó. Hay algo que se te va a revelar en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Se te va a revelar en esta noche. Y quizás va a ser algo personal para vos. Y si lo escribís, lo vas a escuchar diferente. ¿A qué aprendieron todos? Porque los discípulos aprendieron una cosa, el Padre aprendió otra y la multitud aprendió otra. Porque ahí se ponía en juego todo un escenario. Y dice así la palabra 9:14. Cuando llegó de donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban entre ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se van secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y en el 22 dice: y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí el hombre dice: y muchas veces lo echan en el fuego, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo. Miren que había ahí una incredulidad y una fe débil. Porque cuando nosotros decimos: ¿será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Cómo no va a hacer si Él es el creador de todo? Él es el poderoso. Él es el que te formó en el vientre de tu madre. Él es el que formó los cielos y la tierra. Él es el que formó todo. Y dice, cuando dice eso: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Al que cree,
todo lo es posible. ¿Qué te está hablando el Señor en esta noche? El Espíritu del Señor. Al que cree, todo es posible. Si vos crees que vas a alcanzar esa meta que necesitabas alcanzar, la vas a alcanzar. Si crees que va a haber sanidad en tu cuerpo, el Señor va a traer sanidad. Pero vos te tenés que hartar del problema. Lo que pasa es que a veces lo acariciamos al problema. Y estamos ahí como el chavo, porque sí, porque no, que sí, que no. ¿Y será que Dios va a hacer algo? Pero cuando nosotros reconocemos como este padre su falta de incredulidad y su fe débil, ¿qué dice? Cuando él le dice ahí, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué le tienes que pedir al Señor? Misericordia, ayúdanos. Señor, no puedo más con este problema. Ayúdame, no puedo más. Mi fe es débil, pero si tú puedes, Señor, ayúdame, ayúdame. Socorro, socorro. Cuando vos te sientas débil, vos tenés que pedir misericordia, porque Él lo va a hacer. Su papá reconoce su debilidad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo le contesta? Si puedes creer. El que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Tené misericordia de mí. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuántas veces hemos tenido incredulidad en nuestra mente, en nuestro corazón, sabiendo que Dios puede cambiar una situación, puede cambiarlo todo? Amén. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Todo lo que salió en tu vida, decir no entras más, no entras más, no entras más. Se te fue el dolor del cuerpo, no entras más. Se te fue la taquicardia, no entras más. Se te fue un espíritu mudo, no entras más. Se te fue la enfermedad, se te fue la pobreza, la escasez, no entras más. Así le tenés que decir, no entras más, no entras más. Porque dice que el justo vivirá por fe. Y esto es fe, esto es palabra de vida. Si crees, dijo Jesús, para el que cree todo es posible. No dice algo, todo es posible, dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y el que quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Muchas veces pedimos oración, pero nada hacemos para involucrarnos, nada. Pero ahí es cuando vos tenés que hartarte de la situación y empezar a decir, listo, no quiero más esto para mí. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en mi falta de fe. Ayúdame. Ahí es cuando te tenés que revelar. Porque sí podemos interceder por vos, pero vos tenés que querer. Porque Jesús, cuando caminaba, le decías a cualquier persona que encontraba, le decía, ¿qué quieres que te haga? Amén. Y hoy Jesús también, en el Espíritu Santo también, que intercede con gemido indecible, también nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y muchas veces hay mucha incredulidad en nuestra vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, ¿quiere agregar algo? Fíjese que lo que este hombre había sido sacudido por un problema, diga el problema. Por un problema. Todo lo que estamos aquí siempre el problema te sacude.
La necesidad te sacude. El hambre te sacude. La escasez te sacude. El dolor te sacude. La pérdida de un ser querido te sacude. Cuando están aquí. Amén. Y este hombre tenía un problema. Diga el problema. Estaba en el hombre, en el padre. Diga padre. Padre. El padre no tenía fe. Era incrédulo. No tenía fe y era incrédulo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Nos tenemos fe aunque vengamos a la iglesia y nos cuesta tener fe. Amén. Por eso en el Nuevo Testamento, en todos los 4 evangelios, Jesús habló de la fe. Jesús siempre estuvo hablando de fe. Dice que la fe sin obra, sin fe es imposible. Hebreo 11 dice, y acontecerá si oyere dice Hebreo 11, pues la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero lo que se espera. ¿En quién? ¿En el pastor? ¿En la pastora? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Amén. Este hombre estaba mirando naturalmente. Cuando usted y yo miramos naturalmente y no alcanza nuestra fe para lograr alcanzar esa meta que Dios ha trazado en tu vida y en mi vida, entonces tenemos que declarar y decretar que el Dios al quien tú sirves es el Dios que hace los milagros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? El Dios al quien tú sirves. Cuando vino el rey a Daniel, el Dios al quien tú sirves te ha librado de las garras de los leones. Sí, oh rey, el Dios al quien yo sirvo me ha librado de mis enemigos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces hay enemigos, hay garras, hay incredulidad que te cuesta entenderle, comprenderle a Dios. Pero tú tienes que levantarte en fe. Esdras 10:4 le dijo, levántate porque es tu obligación. Tocarle o codearle, pellizcarle al que está a tu lado, decirle, es tu obligación que te levanten esta noche. Y busquen Mateo 17:14. Mateo relata algo parecido a lo que Marcos explicó. Y dice, cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque a veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar y traérmelo acá? Y reprendió Jesús el demonio. Cuando salió el muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Vieron que dice, y este quedó sano desde aquella hora. Y en el libro de Marco dice que Jesús dijo, espíritu sordo y mudo. O sea que cuando Jesús reprende ese espíritu sordo, mudo, Mateo no lo escucha. No escuchó eso. ¿Vieron? Fue como cuando ahora en el Mundial estuvieron ahí con el tema del periodismo diciendo que había una cantante que no sé cómo se llama, le cantaba al diablo. No sé cuántos pudieron escuchar eso. Y le cantó al diablo, entonces por eso nosotros lo escuchamos, estuvimos mirando ahí cuando comenzó el partido, no sé, ¿ustedes escucharon? Yo no escuché. Bueno, ¿Vos escuchaste? Sí. Y esto es así. Cuando Jesús está en ese escenario, solamente Marco alcanza a escuchar eso, que dijo espíritu sordo y mudo. Y acá no dice eso. Dice, relata algo parecido. Y luego le dice en el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y acá dice otra cosa, Mateo escribió otra cosa que Marco no lo escribe.
por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudieron sacar el espíritu? Por poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Si tuvieras fe, dice, como un grano de mostaza. No dice, tenés que tener fe como una montaña. No, como un grano de mostaza. Aviva el fuego que hay en ti, dijo Pablo, le dijo a Timoteo. Y tú tienes que avivar el fuego cuando te sientas débil, cuando te sientas que no puedas más. Hacer bien, ¿viste cuando queremos hacer el asado y le queremos que se levante el fuego? Andamos con una latita y meta en la tapa de la olla, meta, hacele viento porque queremos que... Dale, hacele viento a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, que vos te vas a dar cuenta que tu fe comenzó a arder cuando desde el vientre te va a salir las mejores oraciones, desde el vientre hacia arriba te va a salir, ahí te vas a dar cuenta cómo encendiste el fuego. Y fuego que quema, fuego. Así quiere el Señor que sea. Una antorcha encendida, un fuego. Pastor. Fíjese que ahí yo lo voy a explicar. En los 4 epístolas, Marco, Mateo, Juan y Lucas. Esto es así. Mire, yo le voy a enseñar para que usted entienda lo que la Escritura habla. La Escritura cuando habla en los primeros del capítulo de Marco y después de Mateo, ellos vieron, es como cuando usted ve un accidente, viene uno y cuenta un relato, ¿sí? Viene el otro, pero el otro cuenta otro relato, pero son todos iguales. Amén. Entonces, en los 4 evangelios contaron en diferente manera, pero la misma forma. Por eso, cuando usted lee la Escritura, tiene que pedir discernimiento espiritual a Dios, para que Dios le revele por qué dijo esto una cosa y el otro dijo otra cosa. Pero si tú lees las 4 evangelios, dicen la misma cosa. ¿Me entienden o no ustedes? Amén. Es como el accidente apareció, viene el hermano Luis, dice no, el hombre pasó con la moto y la camioneta le chocó. Viene Marco dice no, la camioneta iba pasando y lo chocó. Era lo mismo. Amén. Entonces, hay cosas dentro de la Escritura, diga la Escritura. La Escritura. Que tenemos que aprender a relatar. Es como un periodista o un locutor que estás... por un partido se tiene que acordar de todos los nombres de todos los jugadores de fútbol, ¿sí o no? Tiene que aprender a relatar, decirle que está a tu lado, tenemos que aprender a relatar. Tenemos que aprender a relatar. Amén. Entonces estos hombres vieron todo el escenario porque estuvieron con Jesús. Pero uno contó una cosa, el otro contó la otra cosa, el otro también lo mismo, yo lo escudriñé sobre esas 4 y dije, wow, si vos te mirás y decís, bueno, pero ¿cómo, cuándo se van a poner de acuerdo? Marco no se puso de acuerdo con Mateo, Mateo no se puso con Juan y Juan no se puso de acuerdo con Lucas. Pero todos relataban lo mismo. Todos relataban lo mismo, amén. Amén. Entonces, Dios quiere, decirle que está a tu lado, Dios quiere cambiar. Dios quiere cambiar Nuestro relato. nuestro relato. El relato tuyo es no puedo, no alcanzo, no llego. Aleluya. Ese es tu relato. Pero Dios dice, tú todo lo puede en Cristo, que Él. Todo lo puedo en Cristo, que Él. Mano vivo yo. Más Cristo vive en mí. Amén. ¿Qué dice en el Salmo 91? ¿Qué dice? El que habita. ¿En quién? El que habita. Decirle que está a tu lado. ¿Dónde está habitando? No está habitando. Amén. Entonces, si tú habitas sobre esta faz de esta tierra,
Tú tienes que estar bajo la sombra del Omnipotente. Decir el que está a tu lado, tenemos que estar debajo de la sombra del Omnipotente para que los milagros y las proezas de Dios se glorifiquen en nuestro cuerpo mortal. Amén, gloria a Dios. Te voy a contar un testimonio así cortito. Vieron que... Y yo le voy a contar un testimonio. Cuando mi hija Camila iba ya a tener familia, estuvo como 36, 38 horas de trabajo de parto y no tenía. Y unos 2 meses antes creo que estábamos ahí en lo de Julián. Lo de Julián estuvimos cuando vino arraigada, ¿sí? No, yo me acuerdo que estuvimos en Julián. Bueno, vamos a poner, estábamos en Osvaldo. No importaba dónde estábamos, pero estábamos ahí. Y vino un hermano que era de Colombia, de Colombia. Yo no digo que el ministro era malo, no digo eso, porque quizás él vio un escenario y me lanzó la palabra. Porque él dijo así, mujer, vení, me dijo. Entonces yo me paré y lo habló a él y le dijo, abrazala, ella va a pasar por un duelo. Y yo me quedé pensando, y yo dije, mi mamá es grande, mi mamá. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ella no terminó el relato. Está como un relato. No, porque si no la vamos a hacer larga. El relato que terminó fue que mi hija en el parto dijo que ella vio como una luz blanca que ya se iba. Amén. Y no coordinaba, eso fue no que coordinaba. ella contó. Entonces, fíjese, cuando Dios te habla, te va a hablar directivamente, te va a corregir, te va a decir. Fíjese que la voz profética que Dios me ha dado a mí, le direcciono y le digo lo que es. ¿Por qué? Porque los profetas de oficios, el hombre o la mujer que tiene la voz profética, te direcciona al camino a donde tú tienes que salir. Fíjese, entonces, la palabra profética direccionada a lo que Dios quiere. Porque no hay una palabra profética que Samuel, que Elías, que Eliseo lanzaron una palabra y nada más y no le pudo direccionar. La palabra profética te va a direccionar al camino correcto. La palabra profética te va a enderezar tu camino torcido. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso cuando la palabra profética es revelada, traída a la revelación. ¿Por qué? Porque la palabra profética trae lo antes y lo después. Por eso cuando el Espíritu empieza a revelarme a mí, yo quedo callado, puedo hablar, pero en mi mente, en mi espíritu, yo quedo callado y le digo, Espíritu de Dios, mostrame qué es lo que le aconteció atrás para ver hacia adelante. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta noche? Amén. Entonces, yo puedo terminar el relato profético. ¿Por qué? Porque Dios ya me reveló de atrás, pero también ya me reveló de adelante. ¿Cuánto están entendiendo en esta noche? Amén. Entonces Dios lo que necesita de nosotros es que esa palabra profética revelada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Dentro nuestro. Amén. Entonces Dios se glorifica y se manifiesta. ¿Cuántos de los que están aquí se le ha cumplido la palabra profética que se le ha lanzado, o no solamente este año, los años anteriores? Dios le contestó. A ver, que levante la mano a los que se le soltó la palabra aquí y a algunos que no estaban aquí. Amén. Se le cumplió. ¿Por qué se le cumplió? Porque la palabra, el profeta de oficio direcciona. ¿Qué hace el profeta de oficio? Y el profeta que no tiene oficio suelta la palabra porque no tiene oficio, porque no está empapado, no está empapado en las leyes,
Y cuando el profeta está empapado en la ley, es direccionado por el Espíritu por medio de la palabra. ¿Cuánto le alaban a Dios? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos direccionados por la voz profética. Decirle que está a tu lado: ¿no te diste cuenta que tú también tienes una voz profética? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, cuando tenemos la voz profética de Dios en nuestra vida, empieza Dios a glorificar. Fíjense que donde usted quiera que vaya, usted vaya a visitar otras iglesias, otros lugares. Gloria a Dios. Cuando usted va, le van a soltar la palabra y le van a decir: profeta eres. ¿Por qué? Porque vos estás en un lugar profético, en una congregación profética, de un varón profético. Amén. Y de una mujer profética. Amén. A ver, todos nuestros hijos van a ser profetas. Amén. Aunque no quiera o no, porque algunos dicen no, porque que sí. Los dones del llamamiento del Espíritu son diferentes, pero el don profético, cuando la cabeza tiene el don profético, el cuerpo todo profético. Amén. Alaban a Dios en esta noche. Por eso es cuando se te suelta la palabra y se te cumple, porque la misma palabra profética empieza a ser soltada por ti. Amén. Entonces tú sueltas la palabra profética y la palabra profética vuelve a ti. Amén. Entonces cuando Samuel bajaba, el pueblo temía porque venía una palabra colectiva, una palabra diccionada que Dios le había dado. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta noche? ¿Cuánto le alaban a Dios en esta noche? Entonces, cuando uno está sometido a la promesa de la palabra, empieza Dios a glorificar y a manifestar la gloria del Señor en su vida. Amén. Porque donde vos quiera que vaya, donde vos quiera que esté, la presencia, la esencia, que el Espíritu mora en ti, la luz empieza a alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta noche? Amén. Entonces tú alumbras en el medio de la oscuridad. Tocarle al que está a tu lado y decirle: tenés que darte cuenta que estás alumbrando, pero tú hay que ver cómo está tu luz. Si tu luz está, Luisito dice que ya se le está apagando los pábilos, está haciendo así Luisito porque está cansado. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a oír la promesa de la palabra. Como decía en el principio, nosotros tenemos que aprender a oír. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto lee la Biblia acá? ¿Cuántos leen la Biblia acá? ¿Cuántos no obedecen a lo que dice la Biblia? Hay algunos que ya están bajando. En vez de levantar la mano, yo acá, pero bueno. ¿Entiendes? Porque las promesas de Dios son sí, sí y amén. Porque Dios quiere que vos declares y viva por esa promesa de la palabra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces la promesa te lleva a grandes victorias y a grandes triunfos en la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces yo camino por la promesa, veo por la promesa, oigo la promesa, ejecuto la promesa. Hola, ¿cuántos están aquí? Y miren lo que dice la Biblia, que no solamente cuando tú sueltas la promesa no vuelve vacía. Isaías 55 versículo 11 dice: y mi palabra no volverá a mí no volverá a mí. Entonces mirale, tocale, rajuñale al que está a tu lado y decirle: avivate que la promesa está en ti. Amén. Avivate que la promesa está en ti. La Biblia habla que no va a faltarte de ningún
bien. Todos los bienes, la riqueza de Dios vendrá a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia, a tu heredero, a los hijos del Dios viviente. Vendrá la riqueza sobrenatural sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios será así y amén. Porque nada va a volver vacía. No va a volver vacía. Amén. Entonces no va a volver vacía. ¿Cuántos que Dios le habló de tierra? Que levante la mano. Que Dios le dijo que le iba a dar tierra. Quédate bien tranquilo que lo vas a obtener. Quédate bien tranquilo que lo que se soltó se te va a cumplir al pie de la letra. Porque la Biblia dice en Números capítulo 19, versículo 23. Dice la escritura, dice así, que él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tocar el que está a tu lado y decirle, él no se arrepintió de hacerte a ti. Amén. Decirle que está a tu lado, él no se arrepintió de darte tu apellido. Amén. Él no se arrepintió de los Mendoza. No se arrepintió de los Chandá. No se arrepintió de la Vega. No se arrepintió de los Santa Cruz. Él no se arrepintió de los Ortiz. Él dijo, lo voy a crear a imagen y semejanza mía y van a llevar el apellido que yo le he puesto en el principio. Él te puso nombre, te puso tu apellido. Por eso yo le digo siempre, tu nombre y tu apellido pesa. ¿Qué hace? Pesa. ¿Qué? Pesa. Pesa. Amén. Amén. En el mundo espiritual y en el mundo natural. Dios hace que tu nombre y tu apellido pese. Amén. Yo lo que dijo el varón, dijo, el patrón le quiso venir a gritar y le puso los frenos. Le puso los puntines, capaz que le quebró la rodilla al patrón, capaz que le quedó menos. Porque muchas veces nosotros estamos así. Señor, ¿qué hago? No, toma autoridad divina que Dios te ha entregado en tus manos. Toma la autoridad que Dios te delegó del reino celestial a la tierra natural. No están, se fueron, me parece que se fueron. A ver acá, Dios te dio el poder. La autoridad, vamos a ver esta fila, son un poquito, en esta son un poquito, pero vamos. Dios nos dio poder. Dios nos dio autoridad para deshacer toda obra de las tinieblas. Vamos a ver. Van a tener premio, pero sí, voy a ver. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos dio autoridad. Más o menos. Dios nos dio poder. Se escucha dos nomás, la voz de Marco y la voz de David nomás, ahí nomás se escucha. Los otros parece que están dormidos, me parece. Amén. Entonces, cuando Dios nos da autoridad, nosotros nos podemos mover bajo autoridad. Amén. Dios trae autoridad sobre autoridad en tu espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces, cuando nosotros tenemos autoridad y poder sobrenatural, todo lo que nosotros declaremos vamos a ver con nuestros propios ojos. Todo lo que nosotros declaremos y todo lo que nosotros toquemos no va a ser dado por el reino de los cielos. Dicen gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Me quiso hacer la trampa el desgraciado este. Vamos a traer la alfombra, la nueva alfombra. Dale un fuerte aplauso, donaron 2 alfombras nuevas. Así que vamos a alabar a Dios en esta noche. Así que para el sábado, el Día de las Mujeres, tiene que brillar esto, Amén, a las mujeres. A ver, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Fíjese este matrimonio jovencito. Amén, que vino de tan lejos, vino de Chaité. No son correntinos, pero son misioneros. Pero estamos ahí nomás. Misiones,
Chaco, Corrientes, estamos todos juntitos. Por eso todos hablamos igual. Pues, a veces me dicen mis hijos, papi, pero hace muchos años que está acá en Buenos Aires y está la R. Amén. Decir el que está a tu lado, Dios siempre va a estar en tu esencia. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo es su nombre? Danilo y Catherine. Soy la hermana de Catherine Kuhlman. Amén. Levántese, pónganse de pie. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Y en esta noche, Catherine, dejaste tu tierra. Danilo, dejaron su tierra a venir a probar a la ciudad grande. Pero Dios le dice en esta noche, yo te vi y te escondí de aquella pradera a la cual Dios traerá cosas grandes en su vida, porque tienen talentos y dones. Los que estaban dormidos en su ministerio se despiertan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya?